Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es queso mascarpone. Hoy vamos a preparar un queso con tan solo 2 ingredientes. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y esta receta vamos a comenzar con 1 litro de nata, nata para montar. Tenéis que tener en cuenta que esa nata tiene que tener como mínimo un 35% de materia grasa. Y ahora si os preguntáis, ¿esa nata se puede cambiar por leche? No, no se puede cambiar por leche si queremos preparar un delicioso queso mascarpone. Bueno, pues a continuación colocamos una cacerola en el fuego, añadimos ese litro de nata. Dejamos que caiga bien, aprovechamos toda la nata que tenemos en la jarra y ahora vamos a esperar a que comience a hervir. Mientras que comienza a hervir, de vez en cuando vamos a mezclar así, ligeramente, como estáis viendo en la imagen, porque esto va a ser un visto y no visto, ¿veis? Una vez ya comienza a hervir, vamos a tener paciencia, a que suba, y ya vamos a tener preparado 5 cucharadas de vinagre. El vinagre podéis utilizar el que a vosotros más os guste, porque lo que necesitamos es cortar la nata. Puede ser vinagre de manzana, vinagre de vino blanco, hasta incluso lo podríais cambiar por 5 cucharadas de zumo de limón. Y ahora vamos a bajar un poquito el fuego hasta que mezclemos bien ese vinagre, porque como veis comienza a hervir, que parece que se ha enfadado la nata con nosotros. Entonces bajamos el fuego, mezclamos bien ese vinagre, en mi caso, y cuando ya notamos que lo hemos mezclado muy bien, quitamos esa nata del fuego. Y ahora la vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente por completo. Vais a notar la diferencia de tenerla así caldosa a transcurrido el tiempo que ya la nata está fría. Mirad la diferencia. Súper cremosa. Es que es perfecto este queso. Y luego es un queso que no se desperdicia mucho, lo vais a ver. Porque ahora, a continuación, cuando ya la tenemos así, en ese punto, vamos a coger un colador. Pasamos la nata que, como quien dice, la hemos cortado. Así, que caiga toda. Y ahora, una vez ya la tenemos en el colador, ¿qué vamos a hacer? Llevarla a la nevera. Ahora sí, la vamos a llevar a la nevera durante toda una noche, o si no es durante toda una noche, tener en cuenta que tiene que estar reposando durante 12 horas. Transcurrido el tiempo, ya le tenemos. ¿Habéis visto? Y mirad qué poquito desperdiciamos, como quien dice, aprovechamos el litro de nata casi entero, porque habéis visto qué poquito líquido ha soltado. Bueno, pues ahora vamos a pasar este queso a un tupper, a una tartera, lo que tengáis en casa. A ver si no lo tiro, porque va un poquito justo, casi se sale de la tartera o del tupper. Le voy a dar un poquito con la paleta y ahora mirad qué cremosito, ¿ves? Os estáis imaginando, luego os lo voy a enseñar mucho mejor para que veáis qué cremoso queda este queso, sin nada, con 2 ingredientes, como habéis visto. Limpio lo que he manchado. Y ya tengo mi queso mascarpone, un queso que se puede preparar y se puede utilizar en infinidades de recetas, tanto dulces como saladas. Mirad qué cremoso, mirad qué maravilla. Mirad, ¡guau! En nada de tiempo se prepara. Una delicia. Ensalado, esas tostadas que hay, que se le confita un poquito un tomate cherry con un poco de ajo, se le añade por encima con el queso mascarpone, ¡buah! De vicio. Ahora que este queso lo queremos utilizar para un tiramisú en dulce. Ideal. Nada, una receta fácil que, como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque es que sé que segurísimo os va a encantar. Para conservarlo en la nevera. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.